Vale. ¿Vale? Hola, buenas tardes a todos, a todas, que os veo aquí como en filita, que os podéis, insisto, que os podéis venir delante y sentaros por aquí y nos vemos más, sobre todo luego cuando empiece la charla y bueno, luego no, porque esto es una charla desde el principio, pretendemos que no sea Manolo, que Manolo no se haga un monólogo, vamos. Bueno, bienvenidos a esta tercera sesión de Ciencia Ficcionados, un ciclo que, como sabéis, llevamos desarrollando, esta es la tercera semana, está programado dentro de abril en la biblioteca, que como sabéis es todo el ciclo que organiza la Dirección General de Cultura cada año para celebrar, para conmemorar lo que es ya el mes del libro, porque antes nos limitábamos al día del libro, pero ahora abril es tremendo. Desde la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Córdoba, que como sabéis hemos nacido hace muy poquito, se nos ocurrió que era una interesante forma de unir la ciencia y las letras, utilizar novelas de ciencia ficción muy clásicas como excusa para hablar de ciencia y repasar cierto contenido o conceptos científicos. Los títulos, como habéis visto, los que venimos tratando no son muy aficionados, son novelas muy clásicas y en realidad la de hoy casi que podía haber sido la que le propusimos a Manolo que fuera la que abriera el ciclo, pero casi que lo va a cerrar, porque lo que tenemos la semana que viene es una actuación que por supuesto estáis todos invitados el martes que viene. Es el turno de La Guerra de los Mundos, de H.G. Wells. Yo no voy a ponerme a repasar porque no se trataba de eso. No sé cuántos habéis releído estos días la novela o habéis vuelto a escuchar el montaje de Wells en radio o revisado alguna de las versiones cinematográficas. Yo hace un rato me acordaba de la que más me gusta a mí, que es la de Mars Attack, porque es la más gamberra de todas y me parece la más divertida, ¿no? Voy a no aburrirles más, porque al final acaba esto siendo un monólogo mío en vez de Manolo. Nos acompaña Manuel Sáez, que es profesor de física de la Universidad de Córdoba y bueno, una de las personas que más saben de astronomía en esta ciudad y nos va a echar una mano. Lo primero es, bueno, Manolo, hacer tu impresión sobre la novela que conoces desde hace 1000 años, que nos ha traído una edición que le da uno por pensar que lo ha sacado de esta feria del libro, que sí, vamos, que se ve que la trabajó en su día y ahora la ha vuelto a releer, ¿no? Bueno, pues que nos hagas desde tu perspectiva de científico tu impresión sobre la novela, sobre la historia de Wells, de H.G. Wells, no de Orson Welles. Sí, porque esta es la historia de los dos Wells. Buenos eran los dos. Bueno, pues como dice, si es un libro, además tiene la ventaja de oler a viejo. Cualquiera sabe si se compró aquí, cuando esto era librería de viejo. En esta calle tuvo una de las mejores librerías de viejo de Córdoba y tiene olor a eso, a rancio. Pero no es un libro rancio. Cuando uno lo empieza, y sobre todo ahora que lo he releído recientemente, es enormemente moderno. No en vano a Wells se le considera el pionero de la ciencia ficción. Había relatos en este sentido, pues estaban los relatos de Julio Verne, anteriores, que eran otro tipo de literatura, y está, bueno, incluso, tal vez no lo sepan, pero Kepler escribió ya un relato de ciencia ficción donde en la Luna serían lunáticos, ¿no? Había habitantes en la Luna, y eso pues es del siglo XVII, o sea que tenemos muy antiguos los relatos de ciencia ficción. Pero en ese sentido es muy moderna, porque va planteando lo que ya será una temática general en la ciencia ficción. No solo es el que ciertas ideas científicas, como ahora iremos desgranando, se vayan exponiendo, sino que estudia cuáles son las consecuencias de esas ideas en una sociedad. Aquí te va estudiando cuáles son las consecuencias de la invasión de los marcianos, empezando por cómo se defiende o cómo intenta defenderse, en aquel caso Inglaterra, en el centro del mundo, que se ve totalmente sometido por 10 o 12 marcianos, un puñado que llegan allí en avanzadilla, y luego cómo responde la gente con esa migración en masa, cómo intenta organizarse una resistencia a ese soldado visionario que quería irse a las cloacas a resistir a los marcianos, y cómo luego tiene un final sorprendente demostrando que Wells era un buen biólogo, no había escrito un libro de biología.
está llena de contenidos científicos que ahora iremos desgranando poco a poco. Vamos a empezar con ello, no le he dicho. Yo pregunto, pues sí, tengo incontinencia verbal, puedo estar aquí mucho rato hablando, pero no se trata de eso. Se trata de que pues vayamos introduciendo temas y cualquiera que se os ocurra o que queráis comentar, pues una lanzada o un aviso, me interrumpís cuando queráis y lo hablamos. Quien tenga Twitter y sea como muy tuitero lo puede hacer con el hashtag cienciaficionados, que lo estamos utilizando estos días. Y bueno, a mí, pues por empezar por el principio, estas obviedades, ¿qué te parece a ti cómo describen cómo Wells describe el viaje lo hemos comentado esta mañana, esto tiene truco, pero es verdad que convenía empezar por ahí, ¿no? Como, bueno, lo primero se detecta como una especie de explosiones en Marte y tal, y lo siguiente que tenemos son unos extraños cilindros que han impactado contra la Tierra, ¿no? ¿Cómo es esa descripción de ese viaje? Porque en todos los que han pasado por aquí, Ángeles Alonso y Pepe Roldán, le pedimos que dónde está el gazapo, y sé que ya alguno tienes detectado en este sentido. Sí, bueno, él hace el viaje pues con la forma que se podía imaginar en el siglo XIX, que de hecho venía desde los libros de Newton, donde Newton, para explicar lo de las trayectorias de los satélites, pintó una montaña muy alta, en lo alto puso un cañón y decía, ¿qué pasa si vamos tirando cañonazos en horizontal? Pues porque cae la bala al pie de la montaña. Luego más fuerte, pues tal, cuando ya lo tire muy muy fuerte, aquello dará una vuelta completa a la Tierra. He puesto en órbita un satélite. Pues claro, lo único que se le imagina, que la única forma que imaginan un viaje interplanetario es conseguir mucha velocidad para escaparte del planeta. ¿Cómo? Pues con un cañón, no se conocía otra cosa en la época. Y entonces esto al estilo también del viaje a la Luna de Verne, no hace otra cosa, como lo veíamos en la película de Méliès, esa luna con el cohete pegado aquí en el ojo, ¿no? Claro, para conseguir, son un gazapó bastante fuerte. Esos pobrecitos marcianos que aguantan una gravedad bastante más débil que la terrestre, como una tercera parte, deberían tener unos huesecitos debiluchos. Si uno los mete en un cañón y los acelera hasta una velocidad para escapar de Marte, que calculamos son de unos 5 kilómetros por segundo, bueno, eso viene en cálculo, buscan en la Wikipedia, velocidad de escape, aparece en Marte, 5 kilómetros por segundo, más o menos. Tampoco me hagan mucho caso con la cifra. Pues bueno, pues haría falta un cañón, si es un cañón de un tamaño razonable, de 30, 40, de 100 metros, haría falta una aceleración bestial para pasar de 0 a 5 kilómetros por segundo. Cuando uno calcula que vamos a provocarle a estos marcianos los menores daños posibles, los voy a acelerar con 5 veces la gravedad del planeta. Eso ya debe ser trabajosillo, ¿no? Eso es lo que consiguen ustedes en una montaña rusa que sea muy, muy violenta, digamos, con grandes aceleraciones. Más de eso no te pone. La propia lanzadera espacial no va más allá de los 3G, de las 3 veces la aceleración de gravedad, para que no tenga un peso triple del tuyo. Pues bueno, poniendo que aguantan 5, a mí me salía un cañón de unos 300 kilómetros. Es decir, hacía falta un cañón extraordinariamente grande. Juegan con una ventaja también, es que la atmósfera de Marte es más tenue, por lo tanto es más fácil lanzar una bala de cañón y que no se te frene en la atmósfera. Pero luego hay otro problema, tal y como parece que la novela lo plantea, ellos ven un destello en Marte, está con su colega astrónomo, que además describe muy bien la observación, como al mirar por ese ocular se ve un resplandor azulado, que es el cielo azul sobre el que destaca luego un puntito brillante que tiembla, dice, pero tiembla porque el reloj que mueve el telescopio, que en aquella época eran más imperfectos que los motorcitos eléctricos que tenemos ahora, hacía vibrar el telescopio cada vez que tiraba de él. Es decir, se ve que Wells había mirado por un telescopio en alguna ocasión. Bueno, pues se ve aquel fogonazo impresionante en Marte, que lo describen, y dice algo muy moderno. Se analiza con un espectroscopio y se ve que es un fogonazo básicamente de hidrógeno. Es con lo que él supone, que es algo muy energético, que han hecho la explosión. Bueno, pues si admitimos que pueden tener ese cañón de 300 kilómetros y lanzarlo, el problema luego es cómo frenan al llegar a la Tierra, de forma aún más violenta. Parece que se dejan caer en picado contra la Tierra, calculándolo muy bien. Él dice que los marcianos deben ser muy buenos matemáticos y han calculado perfectamente la trayectoria para impactar en la Tierra. En el mejor de los casos tienen que recorrer como 60 millones de kilómetros
y van cayendo hacia el Sol te atrae y cuando llegas aquí, llegas a la espeluznante velocidad como mínimo de 20 kilómetros por segundo, que es bastante. Claro, de ahí que se viera esa estrella tan brillante, que es la que descubren todos los habitantes de la zona, y luego van a buscar aquel meteorito tan extraño con el astrónomo en cabeza, ¿no? Que va intentando averiguar qué era aquel extraño meteorito, que en lugar de ser redondeado, esférico, como corresponde a algo que se funde en la atmósfera, era un cilindro. Y luego ya el pavor es cuando descubren que el cilindro es hueco y que está habitado y demás. El impacto nada más hubiera provocado una deceleración tan bestial que aquellos pobres marcianos hubieran debido quedar hechos papilla, o al menos como las tortillas de camarones, perfectamente aplastaditos. Pero en fin, aparte de eso, de alguna forma tenían que hacer el viaje y tiene que comenzar la novela. Es una licencia literaria que hay que admitirle a Wells, porque luego todo lo que se desarrolla tiene mucho interés. Aunque es verdad que en el detalle más ingeniería y demás nos detuvimos la semana pasada con 20.000 leguas de viaje submarino, pero sobre donde hacen los cilindros, ¿no? En la traducción que tenía yo de la novela hablan de los cilindros, que luego llaman máquinas de trabajo, ¿no? También. No llega a hacer una descripción, por lo que dices tú del impacto y demás, no sé si es que yo no lo he sabido encontrar, de qué están hechos, cómo están diseñados para soportar ese impacto. ¿Llega a explicarlo la novela? No, ¿Cómo deberían de estar hechos para soportarlo? No lo llega a explicar. Simplemente se ve que intentan impactar sobre arena o tierra, y eso es lo que los frena, y producen un cráter enorme y una montaña que, como él dice, se ve a 1,5 millas de distancia. El gran socavón que organiza, que luego les sirve además como trinchera de defensa, porque ellos se ocultan allí para todo el trabajo que en esos cilindros, que en realidad son como una gran factoría, donde van montando esos engendros de 3 patas que luego avanzan por el terreno, que a uno le llama la atención. Dice, ¿no habían descubierto el todoterreno? No, pues seguramente para avanzar por un terreno fractuoso, que ellos no sabían que se iban a encontrar, era más fácil avanzar con unas patas. De hecho, hay una escena estupenda en el mar, donde se les ve que entran y entran, porque tienen unos 30 metros de altura, y los barcos huyen despavoridos, porque los marcianos se les acercan. Entonces se ve que las 3 patas les da mucho juego en la novela, y da inventa una forma de locomoción con 3 patas, que es un sistema perfectamente estable. Es lo mínimo que hay que tener para tener una estabilidad sin una ingeniería muy especial. Ya han visto lo difícil que es hacer andar al robot así, muerte. Ya va aprendiendo al cabo de los años, pero cuesta trabajo mantenerse en equilibrio sobre 2 patas, y él inventa la tercera. Es un buen biólogo, Wells. Descubre que 4 patas están bien, pero que con 3 podría ser suficiente. Lo raro es que no hay bichos de 3 patas. Pero en fin, yo soy físico, no biólogo. ¿Crees que un biólogo inventó esos seres que son como una especie de pulpos enormes? ¿Por qué imagina eso? Si hay vida en Marte, es así de horrible. Pues no lo sé, como te tienen que parecer feos los marcianos, tienes que buscar algo que te parezca repugnante, un pulpo. Bueno, él lo que va explicando es que estos seres llevan mucho tiempo evolucionando, nos llevan una gran ventaja. Ahí hay un detalle muy interesante que todavía está en vigor, y es que Marte es un planeta, es más pequeño que la Tierra, el radio es como la cuarta parte, es un sexto del volumen. Es un planeta que ha debido de enfriarse antes, simplemente por efecto de enfriamiento radiando calor al espacio. El enfriamiento de Kelvin, que es un enfriamiento exponencial, que se conocía perfectamente en la época. Él conoce ese dato y lo da muy de pasada. Sí, es una cuestión relativamente sencilla. De hecho, es una práctica que solemos hacer en los laboratorios de termodinámica. Consiste en colocar un objeto muy caliente, colocarlo al aire a una temperatura ambiente constante y ver cuánto tiempo tarda en enfriar. Se ve que el enfriamiento es muy rápido al principio, luego va cayendo poco a poco hasta la temperatura ambiente. Aquí la temperatura ambiente que alcanzaría un planeta sería la del ambiente espacial, que serían pocos Kelvin, salvo que el planeta siempre sigue recibiendo energía del Sol, con lo cual aumenta su temperatura, y si es el caso de un planeta como la Tierra, que tiene un efecto invernadero importante, no tanto como Venus, por ejemplo, pero sí un efecto invernadero, tú puedes mantener una temperatura por encima de esa. Es decir, la Tierra, ¿por qué tiene esa temperatura en su superficie ahora mismo? Pues porque recibe radiación del Sol. Pero en un principio estuvo muchísimo más
caliente, la atmósfera estaba, o sea, la corteza terrestre estaba completamente fundida. Había un mar de lava, como se puede imaginar, de varios miles de Kelvin, 2000 Kelvin. Poco a poco ha ido reduciéndose hasta la temperatura ambiente que tenemos ahora, que dicho sea de paso, de no ser por el efecto invernadero que provoca el vapor de agua, fundamentalmente, y ahora el CO2, aparte de todo el invernadero que vamos provocando por efecto antropogénico, que es de una temperatura media de unos 20 grados, que nos mantiene más calentitos. Entonces Marte es más pequeño. Luego Marte se ha debido de enfriar en menos tiempo. Todo el calor que tiene almacenado es bastante más pequeño, la sexta parte del volumen, pues significa grosso modo que es la sexta parte del calor. Entonces razona que esos seres debieron empezar a evolucionar mucho antes que en la Tierra, porque al enfriarse antes debió aparecer antes la Tierra. Y de hecho está en vigor todavía esa teoría. Marte, por ejemplo, no tiene un interior fundido de lava y una tectónica de placas, como tiene la Tierra. Marte es un planeta totalmente rígido, donde ya no hay movimientos de una parte de la corteza con respecto a otra, ¿no? Sigue habiendo un vulcanismo, pero que se sepa no está activo. Marte tiene el volcán más grande del sistema solar, ese monte Olimpo, se le dio ese nombre a esa formación, que tiene 25-26 kilómetros de altura, con un escudo, la base de 600 kilómetros, ¿no? Se ha puesto en Madrid, ocupa media España. Estaría mal, ¿no? Quería casi a Córdoba, por otro lado casi a Valencia. Entonces, ¿cómo era la pregunta que se me olvidó? ¿Por qué imagino los seres así? ¿Y por qué los imagina así? Pues, bueno, han evolucionado durante mucho tiempo, que era la primera cuestión que me ha venido a la cabeza. Es este arte de que uno contesta la pregunta que le da la gana, independientemente de la pregunta formulada. Es mucho más interesante la respuesta que la pregunta. Bueno, como han tenido tanto tiempo para evolucionar, él que imagina unos seres que tienen un metabolismo muy sencillo, dice él, y cómo han simplificado el metabolismo, alimentándose de alimentos ya procesados. Por lo tanto, no necesitan un sistema digestivo complejo ni nada. Tampoco tienen que ser muy rígidos, de caparazones rígidos o de esqueletos muy rígidos, porque viven en una gravedad relativamente baja. Entonces así acaba imaginándoselo como esas bolas fofas que se mueven así dificultosa y trabajosamente, muy inteligentes, eso sí, pero con un sistema digestivo, como decía, muy sencillo y unos órganos interiores sencillos. Luego vemos que acaban alimentándose de algo que supone su ruina. Eso lo dejamos para el final, ¿no? No vamos a anticipar el final de la novela, porque ya la mayoría la habéis leído, porque os veo la sonrisilla en la cara. Habla incluso del sistema reproductivo, de que ya habían acabado también, cuando habla de la evolución y demás, no hace falta ya 2 seres para reproducirse, ellos habían conseguido hacerlo, ¿no? Bueno, hay un tema por el que has pasado que me interesa, porque la novela lo cita varias veces. Una de las defensas que encuentran los humanos más rápidamente cuando la primera vez que lo ven son unos seres torpes que se mueven torpemente, y lo hacen por la diferencia entre la gravedad de Marte y la de la Tierra. Y a mí sí me interesa que nos expliques esa diferencia entre la gravedad de un planeta y otro. Es una excusa que haya marcianos que anden torpemente por aquí, ¿no? No, no es una excusa. Si nosotros nos fuéramos a andar por Júpiter, nos costaría trabajo levantarnos. ¿A qué se debe? Bueno, a que Marte tiene una masa más pequeña. Entonces la atracción gravitatoria en la superficie, aunque Marte también tiene un radio más pequeño y se compensa un efecto con otro, el factor final es que a masa más pequeña tienes una gravedad en la superficie bastante más pequeña, porque la gravedad te la hace la atracción de toda la masa que tienes bajo tus pies. Entonces en la Tierra pues tenemos una determinada masa, 10 elevado a 20 kilos más o menos, en un radio de 6.000 kilómetros. El radio de Marte es más pequeño y su masa también. Entonces hay menos gravedad. Por lo tanto, para resistir esa menor gravedad se puede tener un sistema esquelético y un sistema muscular también para moverte, levantarte y sentarte menos potente que el que necesitamos en la Tierra. Básicamente los huesos tendrán que resistir el peso de ese cuerpo, y lo hacen en función de la sección. Si el peso se reduce a una tercera parte, pues la sección de los huesos se reduce a una tercera parte.
Y de la misma manera, la fuerza que hacen los músculos también depende de la sección que tengan. También será una sección que será la tercera parte. Y en la relación, bueno, esa es la sección, el radio será la raíz de 3. ¿Cuánto vale la raíz de 3? A ver, un matemático, por favor. 1,73, por ejemplo, vale. Tengo apuntado, 1,7. Se ve que hay un matemático en la sala, esto es siempre muy útil. Bueno, pues 1,7 veces, como la mitad, un poco más de la mitad. Había más matemáticos. Matemáticas. Geómetras, exactamente. Bueno, entonces esa es la razón por la que aquí se mueva uno con más dificultad. Es como si a uno le colgaran de pronto pues 2 personas encima. Tiene uno que arrastrar el triple del peso que normalmente arrastra. Luego es buen biólogo y se da cuenta de otro detalle, que la atmósfera de Marte es muy tenue. Él, yo no sé hasta qué punto conocería el valor de la densidad del aire en Marte, que es muy bajo. De hecho, la presión atmosférica en Marte es bajísima. Es como el 6 por 1000, no llega ni al 1% de la presión atmosférica en la Tierra, ¿no? Aquí son los famosos 1000 milibares que veíamos antes, ahora nos dicen 100 hectopascales, o 1000, no, 1000 hectopascales, pues allí es de 6 hectopascales, de 6 a 1000, es muy tenue, y básicamente de anhidrido carbónico, una atmósfera donde de un gas totalmente reducido sería difícil mantener vida con ella. Pero bueno, al margen de eso, él sabe que aquello tiene que ser más tenue, porque la atmósfera se mantiene también por efecto de la gravedad. La gravedad es la que mantiene la atmósfera. Menos gravedad va a significar menos atmósfera y menos presión atmosférica. Entonces dice que compensaban esa torpeza con el vigor que les daba una atmósfera más densa y donde podían respirar más oxígeno de una sola tacada. Y eso pues era vigorizante para los músculos. Es como cuando a los futbolistas y a los deportistas de élite les traspasan sangre suya propia que tiene más oxígeno porque la han oxigenado previamente, llevando al tío a una gran altura, haciéndole hacer ejercicio, metabolizando los marcianos más. No pasaban el control Pero no le hacían control antidoping y los marcianos pues se encontraban con eso, con una mayor facilidad para asimilar ese oxígeno que tenían, les sobraba ya oxígeno. Y los tíos van sobrados, iban medio emborrachados. Repito que podéis interrumpirnos, si estos temas, pero veo todavía poco animado. Hay un tema que también hemos hablado esta mañana y que me gustaría que lo repasásemos, que es el de, bueno, el rayo calórico. Los que habéis leído la novela sabéis que, bueno, estos marcianos que llegan y de pronto tienen un arma, esta sí era un auténtico arma de destrucción masiva, ¿no? Que no llega, o yo no llego a entender, que no soy física, cómo funciona, porque él cita como una manera, parece que en una cámara consiguen concentrar una gran cantidad de calor y demás. ¿Físicamente es posible crear un rayo calórico o a qué crees que se parece esto? Eso sería la panacea de todos los ejércitos, tener un arma que sin tenerte que acercar y mandando un rayo a la velocidad de la luz destruya al enemigo, ¿no? Esos son las armas de energía dirigida. Con esa entrada, bueno, armas de energía dirigida en español no, pero en inglés sí. Directed Energy Weapons aparece en la Wikipedia en inglés. Y sí, pues serían las armas láser, las armas de microondas. Hay algunas armas de este tipo ya desarrolladas. Consiste en un gran emisor de microondas, tipo horno de microondas, pero en lugar de concentrar la energía en el microondas, en el horno, tú la proyectas mediante una antena parabólica, como hace la novela, y tú la proyectas contra una multitud que te ataca. ¿Qué pasa con las microondas? Que te dan calorcito, te molestan un poco, te pueden quemar el pelo, te pueden producir quemaduras, y no matas a la gente, pero la molestas mucho. Entonces puedes dejar fuera de combate a una gran cantidad de personas. Luego se han inventado otras armas de este tipo, también sónicas, a sonidos, son muy molestos, te pueden dejar medio sordo, te pueden producir algunas molestias, bueno, por resonancias a lo mejor en algunos líquidos interiores del oído, no sé si del ojo, no sé. Ese tipo de armas se investigan realmente, pero hasta ahora no se ha llegado a algo tan letal como esto. Y él, de hecho, tampoco sabe cómo funciona, porque entre los misterios que deja pendientes de resolver es que sí, dice que siguen sin comprender, después de muchos años de estudiar aquella tecnología que les dejan los marcianos,
y que por lo visto hace progresar enormemente la tecnología en la Tierra, especialmente la de esas máquinas que tenían, esas excavadoras, esas máquinas de los 3 pies que andaban, siguen sin entender muy bien el mecanismo de funcionamiento, es decir, que él tampoco sabe cómo lo haría funcionar. No obstante, parece ser que está pensando en una máquina de rayos infrarrojos. Lo que se emite son infrarrojos. Los infrarrojos se habían descubierto en 1800. Un astrónomo conocido, William Herschel, de origen alemán, pero luego nacionalizado británico y además astrónomo real y demás. Bueno, astrónomo real porque descubrió el planeta Urano y se lo dedicó al rey de Inglaterra. Y, bueno, claro, lógicamente lo hicieron astrónomo real y dio una pensión vitalicia y vivía estupendamente. Pero fue un gran astrónomo, ¿no? Y él, investigando cómo podría buscar filtros para ver el Sol sin quemarse, estaba viendo a ver qué radiación solar producía más calor. Es decir, pongo un filtro del color que menos calor dé y ya no me quemo el ojo. Entonces se dedicó la luz del Sol con un prisma, se descompone en colores y va poniendo un termómetro detrás de cada color. ¿Y qué descubre el hombre? Que la luz azul tiene menos poder calorífico que la violeta, la azul, luego la verde tiene algo más. Conforme llega al rojo tiene más poder calorífico y su sorpresa es que cuando pone el termómetro debajo del rojo, aquello aún tiene más poder calorífico. Dice, anda, he descubierto los rayos caloríficos, que es el nombre que este le da, que es lo que hoy llamamos pues rayos infrarrojos. Y entonces, como están asociados con el calor, ¿qué inventa H.G. Wells? Dice, bueno, pues vamos a hacer un gran horno donde se cree mucha energía calorífica que luego la dirigimos, no se sabe cómo, no lo explica bien, en fin, tal vez el horno tenga una abertura que permite salir todo ese calor en una sola dirección, lo manda hacia una antena parabólica, lo refleja en el foco de la parabólica, lo debe enviar hacia atrás, al contrario de lo que hacemos ahora para recibir señales de televisión, y la antena parabólica te va a proyectar un rayo paralelo hacia el infinito que va a ir achicharrando a todo el que se encuentre en su camino. Esa es la idea de Wells de este rayo calorífico, es como yo la veo. Concentrar el calor de un horno muy grande y muy eficaz, porque tampoco podía ser descomunalmente grande, tenía que ser muy eficaz, concentrarlo en una sola dirección y, claro, asarte como un pavo. Es lo que hacía con todo lo que pillaba ese rayo calorífico. Yo tengo una pregunta. Atención, pregunta. ¿Es la primera, tiene usted constancia de que sea la primera vez en literatura de que emplean este concepto de como un rayo láser o calorífico para en formato de arma? ¿O es la novedad de Wells? He visto que... Pues no lo sé si fue la novela de Wells. Hay siempre referencias, siempre... Yo tengo entendido que sí, vamos, yo he leído por lo que... Sí, yo creo que puede haber referencias anteriores. Bueno, es que para empezar, la idea ya la tuvo Arquímedes, o se cuenta que la tuvo Arquímedes, aunque la fuente que usaba era el sol y lo concentraba con los espejos. Y la idea, sí, la batalla de Siracusa se cuenta que Arquímedes tenía un arma eficacísima, que era una serie de los espejos sustorios, espejos ardientes, que consistía en concentrar la luz del sol en un punto contra un barco e incendiar el barco, ¿no? Bueno, eso sigue estando por demostrar, que si sí, que si no. Yo creo que algo tuvo que ingeniar, porque si no eso no habría pasado a la historia y a la literatura. De alguna manera ingenió de quemar barcos a distancia, ¿no? Y cada vez que se intenta el experimento es difícil de conseguir, mediante un espejo, por grande que sea, quemar algo en movimiento, en fin. Y un barco mojado, lleno de agua. Pero bueno, algo inventaría. Y luego, de hecho, eso se ha utilizado mucho. En el Renacimiento se conocían muy bien esos espejos. Brunelleschi, por ejemplo, cuando colocó en lo alto de la Catedral de Florencia esa gran esfera, para soldar esa esfera de bronce utilizó también espejos que concentraban la luz solar. Es decir, que se sabe que concentrando calor en un punto se pueden conseguir temperaturas muy altas, capaces de fundir el bronce. Eso se cuenta en la historia. Entonces, esa idea existía. Digamos que no es novedad suya. La novedad es convertirlo en un arma agresiva, ¿no? Utilizada por marcianos, claro, y dándole esa idea del foco de calor que ya no dependes del sol y demás, de generar tu propia energía. Ese es el talón de Aquiles de todas estas armas, que necesitan muchísima energía para producir ese efecto, ¿no? Y para eso casi es mejor, espérate que te quemo con el mechero, porque es más rápido y eficaz, ¿no? Bueno, sigamos, más preguntas por ahí. Veo con cara... Bueno, a ver si se nos van animando. ¿Qué tiene Marte? Que es siempre como el planeta que, ya que lo has enlazado con... que siempre ha traído tanto a
a la literatura, por supuesto, y bueno, a la ciencia. Parece que recurrentemente, ¿no?, abre la prensa y dice, la NASA tiene algo en Marte, realmente. Primero, son dos preguntas. ¿Qué tiene Marte? Luego me contestas lo que quieras. Sí, yo te contesto lo que me vaya Luego lo que contando por el quieras. camino. ¿Qué tiene Marte que ha traído tanto a los artistas y a los científicos? ¿Y en qué punto está realmente la investigación acerca del planeta rojo? Bueno, el planeta rojo nos atrae desde la antigüedad. Es el planeta de la guerra, ese color rojo impresionante, con su antagonista en el cielo, que es la estrella Antares, que la veis en Escorpio en verano. Antares es el antagonista de Ares, que era el dios de la guerra. Entonces nos ha atraído desde siempre. Cuando ya se empieza a conocer la astronomía, aumenta su atractivo, porque es un planeta relativamente similar a la Tierra, es muy distinto de Júpiter, que es un gigante gaseoso, y tiene la ventaja sobre Venus, que es otro, que sí es un auténtico gemelo de la Tierra en cuanto a tamaño y también en cuanto a distancia, algo más caliente, pero Venus, visto al telescopio, es muy aburrido, solo se ve una capa de nubes, que es lo que hace que Venus tenga un ambiente horrible. Es muy caluroso, porque tiene un efecto invernadero desbocado, ¿no? 200 y pico de grados en superficie, no es un buen sitio para ir. Nubes de ácido sulfúrico, nubes de CO2, llueve ácido sulfúrico, no es un buen sitio para ir a broncearse menos, porque siempre está nublado. Entonces Marte no. Marte, ya visto al telescopio, presenta un aspecto muy simpático. Se ve una bolita roja con un casquete polar blanco en el norte y otro en el sur, alternativamente, porque Marte tiene estaciones como la Tierra. Tiene un año que dura 2 años, su revolución, entonces cada 2 años coincidimos muy cerca, se encuentra a unos 60 millones de kilómetros en promedio cuando está más cerca, que es cuando la Tierra y Marte están del mismo lado del Sol, y permite verlo con bastante detalle. Y luego a finales del 19 saltan una serie de observaciones sobre los famosos canales marcianos, y eso ya le da una popularidad tremenda. Si hay canales, hay seres inteligentes, y ahí se desata toda la martemanía desde finales del 19 aquí. Aquellos estudios de Schiaparelli que demostraban, o parecían demostrar, la existencia de lo que en realidad son rasgos de su superficie que con la resolución que te da un telescopio y la imaginación humana uno intenta ver allí estructuras que son esos canales que recorrían Marte en toda su extensión, ¿no? Incluso se hacen dibujos detallados de esos canales. Pero claro, permite estudiar un planeta, que tú sabes ya que es un planeta donde ves o intentas ver rasgos de un paisaje y de un relieve, lo mismo que se ven en la Luna, pero la Luna es más monótona, siempre la vemos igual, y Marte cambia, tiene estaciones, de pronto la superficie de Marte desaparece, porque hay unas tormentas de arena espectaculares, la atmósfera no es muy densa, pero el polvo es muy fino y es capaz de quedarse en suspensión a veces meses, y desaparecen todos los rasgos de la superficie, luego vuelven a aparecer. Uno ve que durante el invierno del hemisferio norte el casquete polar norte aumenta de tamaño y progresivamente cuando entra la primavera y el verano ese casquete desaparece y aparece un casquete en el sur. Incluso se ven cambios de color en las manchas que algunos atrevidos asignaron a la posibilidad de existencia de vegetación. Pues se sabe que está más bien asociado a esas tormentas de polvo y donde el polvo se deposita y desaparece y te hace cambiar el brillo y el color de la superficie. Pero en la imaginación de primeros del siglo XX, era y finales del XIX también, era un planeta ideal para que allí hubiese otro tipo de vida. El astrónomo de la novela sí que dice que es imposible que allí se hayan desarrollado otros seres inteligentes. Se ve que había un debate sobre el tema en ese momento, de ahí ese interés. Y el interés sigue, puesto que es un objeto cercano donde uno se puede posar. Posarse en Venus, pues la verdad es que tiene poca gracia. Las naves que se han mandado a Venus, que se han posado, que lo han hecho, han durado minutos. Con esa atmósfera tan corrosiva y con una presión atmosférica bestial, de las 90 atmósferas, allí las cosas no duran demasiado. Y luego, pues visto desde fuera, es aburridillo. Y luego, de hecho, ir a Venus es muy difícil. Lo mismo que sería difícil venir de Marte a la Tierra, porque como uno se aproxima al Sol, gana velocidad continuamente. Entonces un viaje a Venus
que parecería rápido porque está cerquita y solo hay que dejarse caer, en realidad dura 6 años con la tecnología actual, porque hay que ir dando camballadas por el sistema solar, pasar por la Tierra, frenarte un poco, pasar por Venus, pero ya sobre todo si quieres ir a Mercurio ya ni te digo, ahí son 3 o 4 vueltas, a menos serán un par de años, que es lo que tarda las 2 primeras vueltas para ir a Mercurio. A Mercurio son los 6 años, ya me he ido yo de cifra esto por no tener papeles ni chuletas. Bueno, en cambio Marte pues está ahí a la vuelta de la esquina, cada 2 años podemos mandar naves a Marte, es un sitio divertido, tiene paisaje, no es muy difícil aterrizar allí, bueno, se han estrellado unas pocas de naves en el viaje, ¿no? Pero ya se le ha cogido el tranquillo y se le ha cogido el gusto. Además, tiene el aliciente de que es un sitio donde, ¿y si encontramos vida? Ese es un aliciente mediático fantástico. Sí. El último resultó, el de la bacteria resultó Sí, un auténtico... el de la bacteria del meteorito Alan Hill 84001, ALH 84001. Cuando uno ve esos nombres dice, lo que saben estos científicos, le ponemos nombres y siglas a todo. Simplemente era... Alan Hill era el sitio del Ártico donde se encontró. Es que para buscar meteoritos lo mejor es el Ártico o un desierto, donde cualquier pedrusco negro lo distingues enseguida. Tú te paseas por allí, ves un pedrusco negro encima de la nieve, dices, esto es difícil que haya venido aquí alguien tirando piedra, esto ha caído del cielo, ¿no? Entonces van allí a buscar meteoritos en el año 1984 y fue el primero que encontraron, pues 84001. Se supone que esperarían encontrar varios centenares. Entonces, ese meteorito se empieza a analizar y aparecen unas estructuras que da la impresión de ser cianobacterias, ¿no? Luego parece estar desmentido, porque son tamaños muy pequeños, etc. Pero hubiera sido un bombazo porque eran bacterias casi del principio de formación de Marte o del Sistema Solar y casi tan antiguas como los más antiguos restos fósiles encontrados en la Tierra. Pero está por encontrar. Se sabe que en Marte hay agua, se supone que hubo más agua en un pasado lejano, realmente lejano en el tiempo, y el agua y la vida pues son perfectos aliados, ¿no? Entonces si allí hubo agua, debió de haber vida. Según algunas hipótesis muy optimistas, la vida ha debido de aparecer casi en el momento en que tiene la más mínima oportunidad en un planeta puede aparecer vida, ¿no? Luego, si queréis, os cuento la fórmula de Drake sobre la existencia de vida y de civilizaciones inteligentes, y al factor de si hay condiciones para la vida, aparece la vida, siempre se dice que es el 100%, que es casi absolutamente probable que donde haya la más mínima oportunidad aparecerá alguna forma de vida. Bueno, voy a cortar el rollo porque si no, no dejo lugar a las preguntas. Bueno, ya has hablado de los antiguos. Yo la pregunta de por qué Marte es tan atractivo. Está bien, lo de los generales es una anécdota conocida, pero hay otro elemento por el que Marte es muy atractivo en la ciencia ficción, que son sus 2 satélites, son Phobos y Deimos, que hubo muchísimas teorías sobre si eran artificiales o si venían, porque se comportan muy diestra. Eso seguro que nos lo explica magnífico. Y después, ya que has hablado de Herschel, y de su mujer, que era una magnífica astrónoma también, bueno, sabes que Herschel fue, y es una broma, pero es verdad, el primero que descubrió murciélagos en Marte, o en la Luna, no me acuerdo dónde era. Eso también lo sabía. Esa no la sabía. Esa no me la sabía. Sí, sí. No, la pregunta fundamentalmente por satélites. Una cosa que estoy seguro que sabrás. ¿Cómo son los satélites de Marte? Sí, en Marte tiene un par de satélites pequeños, algunos con movimiento retrógrado, en fin, son muy curiosos. Y sobre todo son muy pequeños, y uno de ellos muy irregular. Y además tienen 2 nombres, claro, los compañeros de la guerra, ¿quiénes van a ser? Pues el terror y el miedo, Phobos y Deimos. Y son relativamente pequeños. Posiblemente no hayan acompañado a Marte desde que se formó, como la Luna y la Tierra, una pareja que tal vez tenga una gran importancia para el origen de la vida, el que la Tierra tenga un satélite natural tan grande. Eso cambiaría mucho las cuentas sobre el origen de la vida, pero bueno, no ese es el tema. Phobos y Deimos se descubrieron a finales del 19, en una noche terrible que pasó su descubridor, que yo creo por eso lo dio también ese nombre tan horrible, ¿no? Son pequeños y se ha especulado durante mucho tiempo que Phobos, por ejemplo, luego visto de cerca tiene un aspecto totalmente irregular, lleno de cráteres, tenía una densidad relativamente pequeña, entonces se pensó que podía ser una nave alienígena aparcada al lado de Marte.
era lo más lógico, que hubieran dejado allí una nave tipo la Estrella de la Muerte de la Guerra de las Galaxias, allí aparcada, ¿no? Era un buen sitio para atacar la Tierra, claro, uno se queda en Marte, no lo ven y desde allí organiza el ataque, ¿no? Claro, debería llevar averiada muchísimos años porque no se había movido desde que se descubrió en el siglo XIX. Y asociando con Kepler, también hay una anécdota simpática. Cuando Galileo descubrió, digamos que los anillos de Saturno, aunque él no ve anillos, él ve unas manchas al lado de Saturno, escribió uno de aquellos interminables acrósticos extrañísimos, una sopa de letras, en la que daba a conocer el descubrimiento. Algo que estaba en latín para que lo leyeran los eruditos y lo mandó a los astrónomos europeos. Kepler, por supuesto, intentó traducirlo y él se encontró con una traducción simpaticísima que decía salve o Marcia proles, no sé cuánto, es decir, salve los dos ardientes gemelos hijos de Marte. Y así algún fanático que otro y visionario dice, Kepler ya sabía que había dos satélites en Marte, ¿cómo lo pudo hacer? Brujería, no sé. Realmente en aquel acróstico lo que decía el bueno de Galileo era que el planeta más alto es triple, porque él veía el planeta y dos bolitas a los lados que resultaban ser los famosos anillos vistos con un telescopio malucho, como era el de Galileo, ¿no? Ese ahora no se lo vendería yo ni a mi peor enemigo, el telescopio difícil de mirar por él como el sol. Pero vamos, nos hemos ido del tema. Otra pregunta. Yo tengo otra, a no ser que alguien levante la mano por ahí. No. Cuando hablaba de la actualidad, de la investigación en Marte, has aludido a que es muy mediático vender esto. Fue en 2010, así, andaba por aquí buscándolo porque no me acordaba de la fecha, cuando la NASA anunció a bombo y platillo que había descubierto por fin, no sé si recuerda esto, una bacteria que parecía que tenía ADN extraterrestre, que lo vendieron muy mediáticamente y luego resultó ser un bluff. Vale. ¿En qué punto está ahora mismo? ¿Qué hay de realidad? Porque claro, la NASA que son capaces hasta de hacer Harlem Shake, pues saben venderse muy bien, ¿no? Pero a veces nos falta un poco a los profanos en la materia un poco de conocimiento para distinguir, porque yo recuerdo cuando salió esa información en los medios, todos los medios nacionales en España lo dieron, o sea, la previa, la noticia, pues tardamos como 2 o 3 semanas en que los medios empezaran a reconocer que, bueno, que exactamente lo que decía la nota de la NASA no era así y la NASA echar para atrás. Entonces, a mí sí me gustaría que hicieras un breve repaso a qué hay de actualidad en la investigación científica con respecto a Marte y la vida en Marte. Bueno, vamos a ver, tampoco soy yo un experto. Hay que reconocer que la NASA tiene uno de los mejores gabinetes de prensa de todas las instituciones científicas, con unas grandes repercusiones, bueno, con cosas serias, y a veces pues se lanza con esto. Ese tipo de anuncio prematuro y fuera de los círculos científicos suele ser contraproducente. Y lo hemos visto tanto en esto como en otras muchas cuestiones. Pues ahora me acuerdo de la fusión fría. Ello se anunció en la prensa antes de ser publicado en una revista científica. Por lo tanto, era un resultado sin contrastar. Si no está contrastado, o al menos sometido a la opinión de otros expertos, no le puedes dar validez a una cuestión científica. Y eso se está dando mucho recientemente, que algo que te parece espectacular, decidas anunciarlo a bombo y platillo en una conferencia de prensa en lugar de hacerlo en el medio suyo natural, que sería una reunión científica o algo por el estilo. Y a eso, pues sí, en Estados Unidos, dada la presión mediática, la presión de tener que justificar cómo se invierte el dinero del contribuyente, pues son más dados que aquí. Me está viniendo ahora a la mente cuando se comunicó desde el CERN el descubrimiento del bosón de Higgs. Bueno, fue mediático, pero en realidad en aquella sala no estaban los periodistas, estaban los científicos. Fue realmente un seminario científico lo que se retransmitió. Los periodistas estaban en una sala aparte. Se le dio un gran bombo mediático, pero tuvo el formato y la consistencia de una comunicación científica. Pero muy bien adornada mediáticamente. Mediáticamente muy bien adornada. Claro, todo el mundo habla del bosón. Ahora como si lo conociéramos desde pequeñitos, ¿no? Y de hecho, ahí está el bosón, muy bien adornado, pero con otro estilo, ¿no?
Y en cuanto a cómo va la investigación en Marte, pues vamos a ver. Se están haciendo grandes progresos en lo que es la exploración geológica de Marte, que yo creo que es la parte fundamental, saber cómo es la geología de ese planeta, cómo es la geología, cómo es la meteorología. Hay en la sonda que está ahora mismo, el rover que está ahora mismo paseándose por la Luna, que por cierto es un cochecito de un tamaño respetable, es como un pequeño todoterreno, como un pequeño Land Rover o un pequeño Jeep, tiene ese tamaño, tiene casi 4 metros de largo. Ahí hay un experimento que está midiendo la meteorología marciana, que está diseñado aquí en España, en el Centro de Astrobiología, y que da sus resultados importantes, ¿no? Entonces hay que ver primero cómo es la meteorología, cómo es la geología, de qué tipo son esos terrenos. De vez en cuando uno va encontrando terrenos si están alterados por la presencia de agua o no, con lo cual se podrá refrendar la hipótesis de la existencia de agua. Hubo un resultado interesante en la sonda Fénix, que aparece una sonda que estuvo investigando los polos de Marte, precisamente la zona donde se producen los casquetes polares, y esa zona, se supone que en Marte hay bastante agua, hay agua en esos casquetes polares, y puede haber agua permanentemente helada en el suelo, un permafrost, que se llama técnicamente eso, y bueno, permafrost es lo que hay en Siberia. Tú en Siberia no te mueres de sed nunca, escarbas y sale hielo aquí debajo. Pues esa nave escarba un poquito en el suelo para ver qué hay y se ve unas manchitas blancas que van desapareciendo. Pues efectivamente es agua, realmente es agua, que en contacto, que mientras estaba protegida por el suelo se mantuvo helada, en contacto con aquella atmósfera sublimó inmediatamente y se convirtió en vapor. Hay indicios de agua clarísimos en Marte y por lo tanto puede haber indicios de... Ahora lo que es interesante sería encontrar indicios de vida bacteriana, seguramente, que es lo más probable que se pueda encontrar, o de vida, eso, unicelular o en ese nivel, ¿no? Eso es porque... Sí. Porque no han leído a Wells, porque las bacterias han desaparecido de Marte, ¿no? En Marte no había bacterias, claro, por eso estos pobreticos ni un mal resfriado tuvieron nunca. Y así vinieron, como comentaba algo con mi amigo Carlos. Bueno, y estos tíos tan desarrollados, tan súper inteligentes, con ese avance, llegan aquí, oye, sin una escafandra. Los de Mars Attack eran más listos. Claro, pues ya se habían leído a Wells y dijeron, aquí hay que venir con escafandra. De lo que no se habían protegido era de la música terrible que los mata. Bueno, pues efectivamente, vienen aquí tan panchos, mondos y lirondos y se dedican a respirar este aire sin filtrarlo y a alimentarse de la sangre de los humanos, como si fueran vampiros. Supongo que iban cogiendo los humanos, los tendrían allí en una especie de granja recogidos, iban chupándole la sangre hasta que acababan con ellos. Claro, ¿quién acaba con los marcianos? Ya lo sabíais, ¿no? Las bacterias terrestres. En aquella época todavía no hay virus. Las bacterias. ¿Por qué? Porque por mucho que estuvieran protegidos de las bacterias que pudo haber en Marte, la evolución no los había preparado contra las bacterias terrestres. Craso error también haber abandonado la reproducción sexual, que por lo visto nos da cierta protección contra esas cosas, Hay quien propone que, ¿por qué esa estrategia tan costosa de la reproducción sexual? Y hay algún evolucionista que propone que tiene que ver con la lucha contra los parásitos. Parece que nos protege contra eso. ¿Por qué? Bueno, supongo que por la variabilidad genética. Eso lo hubiera tenido que contestar Angelines, ¿no? Sí. Pero se ve que es un buen biólogo, que ha estudiado con Aldous Huxley y que conoce bien la teoría de la evolución. Entonces ese detalle es de chapó, vamos. Bueno, no estaban protegidos contra algo que su sistema inmunitario desconocía. Eran las bacterias terrestres y por eso empiezan a cascar uno detrás de otro, como también mueren esas plantas rojizas, ¿no?, que van invadiendo todo el paisaje y de pronto también mueren. Claro, son los parásitos terrestres contra los que no están preparadas. Y aunque proliferan, claro, con esta cantidad de oxígeno y demás, que ellas no tenían en su planeta de origen, aquí proliferan esas plantas y que acaban destruyéndose precisamente por la no adaptación biológica a un medio diferente. ¿Preguntas por ahí? Preguntas, por favor. Estamos llegando al final, ¿eh? ¿No? No, yo por mí sigo. Seguir hablando de todo lo que queramos. Pues hay un tema que no hemos tocado y mira, había apostado a ver si conseguíamos acabar
la charla y son las 9, podíamos cortar aquí, pero yo no me resisto. Si conseguíamos acabar sin hablar del otro Welles, de Orson Welles, ¿no? Y a mí sí me gustaría que repasásemos, porque es imposible llamarlo anécdota lo que pasó con la adaptación radiofónica de la compañía de Welles, cuando retransmitió desde, yo creo, es la primera vez que Estados Unidos adopta las grandes producciones americanas adoptan esto, que hasta creo que 2005, ¿no? Es la última versión, la del Tom Cruise y demás. Esto es mucho más bélico, ¿no? Pero bueno, tu opinión sobre ese capítulo. Bueno, no soy un buen conocedor como periodista, vosotros lo conocéis mejor, porque es un fenómeno mediático único, ¿no? Como bien transmitida, la opinión pública se cree lo que está oyendo. Es que los medios tenéis un poder tremendo, que es que tendemos a creernos todo lo que leemos en los periódicos y lo que oímos por la radio y vemos en televisión hoy en día, ¿no? Entonces, como fenómeno sociológico es único, ¿no? Yo en ese sentido también estoy recordando otra anécdota, que fue el gran apagón de Nueva York, de los años 60 o 70, donde la gente llamó inmediatamente despavorida. Todavía se acordarían de Welles, porque veían, de pronto miraban al cielo y veían aquello lleno de lucecitas. Dios mío, nos invaden de nuevo los marcianos. Sencillamente es que los pobres habitantes de ciudad no habían visto las estrellas en la vida, aparte de la luna y Venus, no se ven luces desde las ciudades, y todavía creo yo que era efecto del pavor que les metió Welles. Claro, basta ir leyendo el relato del primitivo Welles para asustar a cualquiera, ¿no? Te va contando cómo la gente se va, cómo la gente se pisotea por salir de allí. Si tú le pones a eso un poco de énfasis, desde luego sale algo absolutamente terrorífico, y si tú crees que lo que te están diciendo es verdad, pues yo me imagino el pavor de aquellos americanos, además en las primeras épocas de la radio y la primera vez que se transmitía de costa a costa, ¿no? Debía ser espectacular. Bueno, pues aquí las estrellas sí que las vemos todavía, aún las vemos, hay muchas observaciones, vosotros tenéis hay asociaciones astronómicas. Yo creo que si hay algún aficionado por aquí, además de ciencia ficcionados, que sois todos y por eso habéis venido, pues yo os animo a que busquéis. Yo tengo pendiente alguna salida con el grupo de Manuel. Muchísimas gracias a todos por venir. El martes que viene cerramos el ciclo. Esta vez no habrá charla desde aquí. Haremos todas las charlas después de la actuación de Efímera, que ha preparado un montaje audiovisual y teatral sobre ciencia ficción, y os animo a que os vengáis a echar la tarde también al astronauta. Un ratito. Muchísimas gracias. Gracias, Manuel.